Leo o Jess nos apoyen a transmitirle la información. De hecho, voy a grabarlo porque sí es súper importante esto para el video. No quiero que se me vaya nada. Ah, ok, perfecto, Jess. Listo. Esperamos a... ¿Cómo se llama, Pau? Pau, No, unos dos. podemos ir empezando. Ah, ok. Ok, pues bueno, la funcionalidad va a ser en producción en enero porque por ahí me faltan ahí algunos ajustes y porque el día de hoy prácticamente pausamos este tipo de facturas para comenzar con los cambios del reciclo, ¿no? Lo del régimen fiscal, la clave, un detallito y unos detalles que son deadline para el 1 de enero del reciclo. Ok. Pues nos vamos poniendo en contexto un poco de lo que será tipos de facturas en México. Eso que nos va a ayudar como a organizar todo el tema de la facturación, hay mucha lógica, automatización. Y pues primero tenemos que comenzar yo creo que con el antecedente o la problemática, ¿no? Sí, espérame. Los usuarios en Leo, ¿podrías México, mutearte tantito? Es que ahora sí se escucha mucho. por el video, ¿cierto? Sí. En la versión de México, los usuarios, principalmente pues las personas físicas, nos hablaban y nos contactaban para decirnos que si una persona física tenía, por ejemplo, régimen de actividades empresariales y régimen de arrendamiento, Ujú. esos tipos de usuarios tendrían que ir a configuración de empresa para estar cambiando de régimen, estar saltando para poder crear su factura de venta, su factura de honorario, su factura de arrendamiento, ¿no? Dependiendo por el régimen que iban a timbrar su factura, su facturación. Entonces, con esa funcionalidad, prácticamente lo que pasa es que el usuario cuando sea persona física va a poder seleccionar varios regímenes fiscales que tiene asignados en sus obligaciones dentro del SAT, ¿cierto? Ujú. Y prácticamente con esto también estamos controlando el tema de los tipos de factura y separando para tener una mejor tropicalización y los datos especiales o esenciales que caractericen a cada una de esas facturas de venta, por decirlo así, ¿no? Entonces vamos a tener por el momento, tres tipos de facturas. La factura de venta, que es prácticamente para actividades empresariales, la factura de arrendamiento, que es para el régimen de arrendamiento, y la factura de honorarios, que es para el régimen de servicios profesionales o honorarios. Nosotros sabemos que la factura de venta y la de honorarios es muy parecida a nivel técnico, por decirlo así, que contiene el XML la misma información, incluso la misma clave de régimen fiscal, porque es un solo régimen, pero el poder separarlos nos da como la posibilidad de tropicalizar, de poderlo llamar como factura de honorarios, ¿no? De darle como un empuje más localizado en la venta por el tipo de actividades, ¿no? Ujú. Es por eso que está separado en tres, por el momento en tres. Entonces, eso también nos abre la puerta o la posibilidad que en un futuro, cuando nosotros agreguemos la factura de exportación, sea un tipo más, ¿no? Que prácticamente sería una factura de venta con el nodo o el complemento de exportación. O incluso también con el tema de la carta aporte, por ahí creo que podemos gestionarlo también. Ok. De ahí nace como esta idea, ¿no? De poder separar de seleccionar múltiples regímenes fiscales en México para persona física y tener varios tipos de factura. Entonces por aquí les estoy compartiendo pantalla y primero nos vamos a ir a la parte de configuración de empresa para ver cómo va a ser ese multiselector. Entonces, cuando Alegra detecte que el RFC corresponde a la estructura de una persona física. Sabemos que el RFC persona física en su estructura tiene una pequeña diferencia de un dígito versus la estructura del RFC persona moral. Ujú. Entonces, en base a eso nosotros podemos detectar si se trata de una persona física o una persona moral. Si detectamos que es una persona física, el campo de régimen se vuelve un multiselector, donde yo puedo seleccionar varias obligaciones fiscales, varios regímenes fiscales. Ok. Para ese ejemplo, yo pues voy a agregar pues actividades empresariales, el régimen de honorarios y régimen de arrendamiento. Supongamos que guardamos y a ver qué pasa aquí.
Bueno, ya lo tengo seleccionado, voy a cancelar. Y, por ejemplo, si nosotros nos vamos a numeraciones, nosotros vamos a poder crear numeraciones por cada tipo de documento. Este campo es nuevo, tipo de documento, donde puedo yo crearle una numeración especial, por ejemplo, F- y ya un consecutivo para factura de venta. O si quiero arrendamiento, puede ser FA- por factura de arrendamiento, guión y ya el consecutivo de venta o de renta. Incluso también a la factura de honorarios para poder como tener un mejor control interno, ¿no? Nosotros en Alegra siempre habíamos manejado la numeración prácticamente como obligatoria, ¿no? Aunque nosotros sabemos que si nosotros vamos al SAT y creamos una factura, el campo de serie y folio es opcional. O sea, lo podemos dejar en blanco y no hay problema. Nosotros lo podemos simbrar. Solamente que en Alegra obligamos al usuario para el tema de control interno, ¿no? Y les cuento que eso es bueno porque para el CFDI 4.0 pues ya se nos vienen ahí algunos cambios, cositas que nosotros ya contemplamos como obligatorios, pero que nosotros lo manejábamos ya desde obligatorios desde hace tiempo. Entonces podemos crear numeraciones para cada tipo de factura. Y por acá en la tabla de series y folios para facturas, que son las que creamos, observamos en la columna tipo de documento donde nos dice la numeración a qué tipo de documento se refiere. Tenemos pues los 3 tipos de factura, pero también podemos crearle numeraciones a los tickets de venta y también a los ajustes. Entonces toda esa información estaría aquí. Si tienen preguntas, comentarios o algo, pues recuerden que me pueden interrumpir, me levantan la mano. Todo claro hasta ahorita para mí. Creo que no. Todo bien. Gracias. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a la creación de facturas de venta. En automático, pues, por ejemplo, prácticamente vamos a tener como una jerarquía de mayor uso, ¿no? O sea, creo que la primera jerarquía es la de factura de venta y luego nos viene la factura de honorarios y luego arrendamiento. Que sí, bueno, cómo se ordenan esos es dependiendo del orden en que selecciona el régimen fiscal el usuario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber un usuario que su mayor actividad sea arrendamiento, pero que en ocasiones haga facturas de venta o de honorarios. Entonces, pensamos o creemos que desde el multiselector de régimen fiscal, el usuario lo primero que va a seleccionar es como su principal fuente de actividades, ¿no? Y también como para aligerar la carga, porque ya a nivel técnico, si nosotros ponemos, vamos a tener, o sea, tenemos la posibilidad de tener varias combinaciones entre facturas, ¿no? Entonces, el orden de este selector es conforme seleccione su régimen fiscal. Y el primero que seleccione sería como que la opción por default. Aquí nos precargó en automático la factura de venta porque fue la primera que seleccione. Y es como el documento de mayor creación, por decirlo así, ¿no? Como el más popular. Entonces ese es un campo nuevo, ¿no? Dentro del formulario de factura vamos a tener este campo nuevo que es tipo de factura, donde el usuario va a poder seleccionar el tipo de factura que desea agregar y si, como vemos aquí, la tropicalización también nos cambia. Una pregunta, quizá con una mejora posterior se puede incluir ese campo en el contacto, para que según el contacto igual se cambie automáticamente. Ok, eso sí lo podríamos hacer ya para mejora. Excelente. Rom, y cambia toda la estructura si tú seleccionas ticket, ¿verdad? Sí, si seleccionamos un ticket, pues prácticamente, o sea, los tickets de venta no tienen como tipos de ticket de venta. Y ya vi también por ahí que cambia la tropicalización, porque también actualmente si vas a un ticket te aparece nueva factura electrónica. Ok, sí, ya, nuevo ticket de venta. Ahí como que se nos había roto, ¿no? En algún momento se rompió eso. Sí, ya se ve Pero más, bueno. más claro. Ajá. Ahora, ¿qué otro campo se nos agregó con esta nueva organización? Este apartado aquí abajo.
un régimen fiscal. Si yo selecciono un tipo de factura de venta, nos detecta que es solamente el régimen fiscal que podemos emitir esa factura, pues ese es el de actividades empresariales. Por ahí hay una combinación que nos da que el usuario puede seleccionar dos regímenes fiscales para el mismo tipo de factura. Por ejemplo, en factura de venta, el usuario es actividades empresariales y supongamos que tiene agapes, ¿no? Actividades de agape. Entonces, en la factura de venta va a poder seleccionar si se refiere, si va a emitir esa factura de venta con el régimen de actividades empresariales o de agapes, por decir algo. Esa es la razón de que exista ese selector de régimen fiscal. Y aquí la numeración, este campo ya existe, solamente que ahora va a estar controlado. Para el tipo de factura de venta nos va a mostrar solamente numeraciones de ese tipo de documento. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, arrendamiento, solamente nos va a mostrar las numeraciones que tengamos creadas para la factura de tipo de arrendamiento. Igual lo mismo si lo cambio en horarios. Rom, en el de arrendamiento no vi como el tema de cuenta predial. Ah, ok, para allá vamos. El otro cambio de arrendamiento es este. Si te fijas, aquí se nos cambia el predial y cuando es factura de venta a honorarios es la referencia. Aquí hacemos un switch del campo. Y entiendo que esos datos como tal ya van incluidos en el XML como un nodo, ¿verdad? Exacto. Ok. El campo predial, de hecho, cuando tenemos la factura de arrendamiento, el campo predial se vuelve obligatorio. Y tenemos, por ejemplo, esto. Aquí ya me lo marcó. Ese campo es obligatorio. ¿Y cuál fue el motivo de que cambiamos referencia por predial? Es porque realmente, pues, al momento de timbrar o de generar una factura, sabemos que el predial prácticamente viene siendo como el escudo, el número único del predio, ¿cierto? Entonces, prácticamente, generalmente se pone en la referencia se ponía el predio. Pero referencia no envía esa información en el XML. Entonces, el campo predial es un campo especial que esa información se va a transmitir en el XML, en el nodo de número predial. Aquí vamos a poner como un ejemplo, algo, un número, por decir algo. A nivel formulario esos son los cambios, ¿no? Creo que el timbrado todavía no está listo de... Me falta acá. Me debo botar a ver si ya está listo. No sé si ya subí unos cambios. No, está en borrador. Entonces, facturar sin timbrar. El detalle aquí está factura arrendamiento, borrador. Y factura arrendamiento y la numeración. Ahí me causó una duda. Decía que la factura el documento fue facturado exitosamente, pero lo guardaste sin timbrar. Ahí podríamos quitar como esa parte de facturado. Fue guardada a lo mejor porque cuando tú le dices facturada o ya facturé tu venta, se entiende que es una factura fiscal y puede generar como miedo o desconfianza en los usuarios. Porque hay usuarios que, por ejemplo, facturan todo lo que les entra por transferencia electrónica o que tiene que ver con el banco y todo lo que les llegue en efectivo no lo facturan, lo guardan sin timbrar. No, sí, total, de acuerdo contigo. Creo que podemos cambiar ese copy para que sea mucho más claro. Sí. Y no cosa confusión de entre ¿se timbró o no se timbró? Ajá. Sí, sería súper bueno. Ok, entonces en detalle aquí tenemos que el número predial, en ese ejemplo estoy como facturando una renta, por decirlo así. Aquí están viendo, ok, el PDF. Entonces aquí tenemos una factura de arrendamiento. Si fuera de venta, aquí diría la factura de venta, honorarios, y aquí está el régimen fiscal y la clave con el que se emitió. En el PDF, que esto es nuevo también, esto del régimen y la clave. Y por aquí, en el caso especial de factura de arrendamiento,
en el producto o la descripción agregamos nosotros esto, número predial, que también está por norma, ponerlo en el PDF. Número predial y el número predial tal cual como lo capturó en el campo predial. La visualización en el XML se las debo porque todavía no suena una Hopper el cambio para poder timbrar arrendamiento, ¿no? Sí. Hasta el momento vamos bien. ¿Preguntas, dudas? Sí, ¿cuándo estaría esto en producción? En enero. ¿Primero de enero? No, primero, o sea, durante el mes de enero. Okay. Es que el día de hoy justamente paramos este proyecto para comenzar con los cambios del reciclo. Porque para estos cambios del reciclo tenemos deadline, ¿no? La clave o sea, que podamos seleccionar la opción de reciclo en configuración empresa, que tenga la clave asignada del SAT. Hay unos manuales informativos sobre los límites de ingresos y el tema de la retención reciclo cuando un reciclo persona física le vende a una persona moral. Esos son pequeños cambios, pero que debemos de tenerlos con tiempo listo para garantizar su salida a producción el 1 de enero. Vale. Entonces, una vez que salgamos de eso, terminemos eso, continuamos con tipos de factura y eso durante el mes de enero sale a producción. Listo. Entonces sí, yo creo que grabo ese video antes de Creo que enero. aproximadamente que faltarán unas 2, máximo 3 semanas más para tipos de factura. Es un cambio grande, ¿no? De mucha organización y tal vez visualmente ustedes ven y toca algunas partes, pero todo eso por debajo se organizó, pues es mucho cambio técnico, pues para que funcione la lógica y automatización. Sí, de acuerdo, porque creo que el tema del predial era un tema que ya traíamos desde hace como un año en mejoras y no había sido fácil. Entonces sí, como lo mencionas, se ve tal vez sencillo en visualización, pero desconocemos el cambio técnico, ¿no? Sí, así es, y más que nada para mejorar esos detalles, porque algo también, por ejemplo, eso es como que lo más importante, ¿no? Ok, también, bueno, les voy a mostrar por ejemplo, cuando estamos parados dentro de un tipo de factura de venta o de honorarios, si nosotros queremos crear un nuevo producto, se muestra tal cual como es el formulario que conocemos en producción, ¿no? Pero si yo selecciono factura de arrendamiento y quiero crear un nuevo producto, ok, todavía no está. Aquí el campo referencia se parte en dos. Y aquí podemos ver referencia y por acá predial, como campo obligatorio, para poder crear como el servicio de renta, ¿no? Si yo creo mi producto de venta normalito, aparecería como referencia, ¿no? O también se parte en dos. Si tú entras por este lado, ¿no? Como le hice aquí, inventario, productos de venta, nuevo producto de venta. En este caso, Alegra va a detectar si el usuario tiene seleccionado en el campo régimen algún régimen que es compatible con el tipo de factura de arrendamiento. Lo mismo pasa aquí, tendremos la mitad de ese campo se va a llamar referencia y tenemos otro campo que se va a llamar predial. Ok, eso todavía no lo tenemos visualizado, pero sí. Aquí está mi predial. Aquí está bajo referencia. Pero si van a hacer esos dos campos, ¿qué pasa si el usuario llena los dos y es de predial? O sea, si llena ambos campos, ¿qué sucedería? El que nosotros enviamos en XML es solamente el predial. Y en la descripción aparece De referencia sería información como adicional para el usuario, ¿no? Así como otros campos. Y entiendo que ya en la factura de venta, si yo selecciono que es una factura de arrendamiento, me va a jalar como referencia el predial, porque ni siquiera me aparece referencia ahí. Te va a jalar el predial, pero no como una referencia el predial, sino son campos distintos, ¿no? Ya entendí. O sea, son literalmente campos distintos y va a jalar según el tipo de factura que sea. Ajá, así es. Sí, o sea, realmente lo que se hizo ahí es que el campo predial es un campo distinto, la información que se gestiona en ese campo se envía en el XML en el nodo número predial y además que lo mostramos en la descripción del producto expresamente como número predial y el número que gestionamos en ese campo predial.
Rom, y el campo de predial en la creación del producto sería visible únicamente para aquellos usuarios que seleccionen régimen factura de arrendamiento, por ejemplo. Sería visible solamente para los usuarios que seleccionen un régimen fiscal que es compatible con la factura de arrendamiento. Por ejemplo, ¿no? De persona física, los regímenes fiscales que son compatibles con la factura de arrendamiento es pues el régimen de arrendamiento, próximamente el reciclo, que dentro de sus actividades es arrendamiento. Los regímenes de persona moral también son compatibles con arrendamiento. Una persona moral, por ejemplo, del régimen general de ley puede emitir facturas de venta y de arrendamiento. Entonces, ahí la clave es que si el usuario en el campo régimen fiscal tiene un régimen que es compatible con factura de arrendamiento, en creación de ítems se va a ver el campo predial. Y claro, aquí sería opcional, ¿no? Porque ¿cómo voy a saber yo si el usuario quiere crear un servicio de renta o un servicio de venta? Pero si el usuario lo gestiona desde aquí, como es opcional, no pone el predial, pero el momento que esté haciendo su factura de arrendamiento, ahí vemos que ya se lo estamos poniendo como obligatorio, porque ya sabemos que va a facturar una renta. Y para facturar renta necesitamos obligatoriamente el número predial. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Comentarios, Listo. dudas, preguntas? Me generaba inquietud justo eso, porque desde así va a ser visible como para todos y me confunde, pero ya con lo que me cuentas, claro. Igual si tienes así, no sé, alguna idea o algo así, pues muy bueno para también tomarlos en cuenta. La verdad es que todo me ha quedado claro, tal como nos lo has explicado. El proceso en la configuración no me pareció para nada difícil, porque incluso lo veo más automatizado. Está hasta más amigable, se ve mejor. En el formulario de factura de venta igual me queda claro, todo es muy intuitivo. Lo único que me generaba así confusión era esta última duda de que si aparecerían los dos campos de referencia y predial para todos los usuarios. Listo, entonces otro detalle, bueno, este cambio todavía no lo tenemos visual, ¿no? Se está trabajando a nivel por debajo. Y aquí prácticamente es que todos los FDIs llevan el RFC emisor, no, el régimen fiscal emisor, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí vamos a hacer una automatización. Por ejemplo, si yo quiero generar un complemento de pago de una factura de venta, pues en automático nosotros podemos enviar como RFC emisor, vamos a tomar el RFC de la factura, ¿no? Pero mira que hay usuarios que pueden adjuntar en un complemento de pago 2 o más facturas. Entonces, ¿qué pasa si adjunta 2 facturas de venta y una de arrendamiento, por ejemplo? Entonces, en ese caso, nosotros habilitaremos un selector para que seleccione ya sea el régimen de actividades empresariales o el de arrendamiento, por decirlo así. Ya lo siguiente sería como, o sea, lo ideal es que el usuario pues esté súper organizado, ¿no? Que cobre solamente, De un régimen. que cobre parado, ¿no? Ajá, por sus actividades, tipo de factura de venta o de arrendamiento, pero sabemos que va a haber usuarios que van a hacer esa combinación. Sabemos todas las combinaciones posibles que puede hacer el usuario y la idea pues es no dejarlo no cerrarles el camino, ¿no? Entonces por acá en el complemento también se puede activar ese campo de régimen. Se va a activar más bien. Así como el de la factura de venta, ¿no? Okay. Porque mira que actualmente hay usuarios que lo hacen manualmente y, por ejemplo, se cambian de régimen para emitir la factura, pero para hacer el complemento de pago hay algunos que no lo hacen y timbran con el régimen fiscal equivocado, por decirlo así. Entonces con eso vamos a reducir muchísimo ese error, ¿no? En los comprobantes como lo envían los usuarios, y es ayudarlo con automatización más que nada. Ok. ¿Qué opinan de esto? ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven? Pues, Creo que me queda más claro hasta que pueda verlo. Lo imagino, pero necesito aterrizar. Ok, perfecto. Es un proceso, por eso no lo tenemos visual, pero sí se va a agregar aquí también. pero sería como una opción donde él pueda seleccionar desde qué régimen quiere hacer el complemento, ¿no? Ajá, así como lo tenemos en factura de venta. Ujú. Pero le vamos a habilitar solamente los regímenes fiscales
que realmente pueda seleccionar, o es decir, en esta cuenta yo tengo los 3 regímenes fiscales seleccionados, ¿no? O las 3 actividades, empresariales, honorarios y arrendamiento. Si yo quiero agrupar en un complemento de pago facturas de venta y de arrendamiento, pues entonces nosotros le habilitamos para que seleccione entre el régimen de actividades empresariales o arrendamiento con cuál va a emitir ese complemento. O sea, qué clave vamos a enviar nosotros al SAT. Lo ideal es que no lo haga, pero no podemos cerrar la puerta al usuario. Igualmente, si intentase como que facturar de otro régimen que no tiene su RFC, pues lo rechazaría el mismo pack, ¿no? O sea, no se va a emitir nada malo. Desordenado quizá, porque el usuario quiere, pero no mal. Pues en teoría mal, pues porque si yo tengo 3 facturas de tipo factura de venta y tengo 3 facturas de arrendamiento, las 6 me las pagan en una sola transferencia. Entonces el usuario ahí tiene que seleccionar con cuál de los 2 regímenes va a emitir el complemento de pago. Pero mira que ese error ya lo están cometiendo ahorita los usuarios en Alegra. Es correcto. Entonces sería disminuir más que nada, porque o sea, lo ideal es que no hagan cobros así, pero ya sabemos que los usuarios hacen todas las combinaciones del mundo y cosas que uno no se imagina, pero es tratar de ayudarlos al máximo, ¿no? De tratar de que cometan la menor cantidad de errores posibles. Pero cada vez nos enfrentamos con unos casos que no entendemos, ¿no? En ocasiones. Sí, más que nada es educar al usuario. Eso, educación, pero más no limitarlo, ¿no? Eso también. Y lo mismo pasa con las facturas globales. Porque los tickets están disponibles en todos los regímenes fiscales, ¿cierto? Y actualmente nosotros, el dato que enviamos, o la clave del régimen fiscal que enviamos nosotros en la factura global es la que tiene seleccionada el usuario, porque solamente puede seleccionar una. Entonces con este tema de los tickets también funcionaría igual que con complemento de pago. ¿A qué régimen fiscal corresponden esos tickets? Generalmente van a ser para ventas, ¿no? Pero igual no cerramos la puerta y es como tratar de ser lo más flexibles o universales posibles. Okay. Y lo mismo pasaría con las notas crédito. Si yo le quiero aplicar nota crédito a una factura de venta, en automático me va a tomar el régimen fiscal con el que se emitió esa factura de venta. O si es de arrendamiento, pues en automático me toma el régimen fiscal de arrendamiento. Y lo vamos a poner visible para que el usuario sepa exactamente, porque tenemos que tener mucha claridad ahora que vamos a tener multi-regímenes fiscales. Eso está súper bien, para no generar como confusión. Ajá, o sea que sepa exactamente que se avisa al usuario, con ese régimen fiscal se está emitiendo tu documento. Más que nada como informativo, ¿no? Ahí de tenerlo. Porque ahorita en la versión de México no podemos timbrar en una nota de crédito más de 2 facturas, ¿cierto? ¿Me recuerdan eso? Timbradas. Guardar sí, pero creo que si envió timbradas no. Hace mucho que no me meto ahí, pero con ese dato me quedé la última vez. ¿Me repites la pregunta? Que actualmente en la versión de México no puedes asociar a una nota de crédito 2 o más facturas, sino que las tienes que timbrar una por una. Solo una es correcto. Eso, no tenemos ese modelo porque esta tiene como 3, pero ese es el más fácil. Entonces siempre como solamente podemos adjuntar una factura de venta a la nota de crédito, tomaremos el régimen fiscal con el que se emitió esa factura. Por ahí no tendríamos problema. Listo. Y también con el tema, pero eso todavía no lo tenemos visible, con la importación desde el SAT de facturas de venta o al momento de crear una factura de venta desde XML, igual tendremos en el campo de tipo de factura, ¿no? Cuando nosotros subamos XML que tiene el nodo número predial, en automático el tipo de factura es arrendamiento. Pero cuando no, estaríamos frente a una factura de venta o de honorarios. Ahí el usuario tendría que seleccionar entre esas 2 opciones. De eso no hay nada visual, pero cuando lo tengamos ahí les comento, levanto la mano para que vayan a verlo también. Entonces sí es bastante claro. Y eso sucedió en todos los cambios. Si se fijan, o sea, es más que nomás solamente tener varios regímenes y tipos de facturas, sino cómo es el comportamiento más a fondo, ¿no? Más allá.
Está buenísimo. Ya no vas a tener que ir manualmente a cambiar toda la configuración. Super dolor eso.